Si tienen su Biblia, ábranla en el libro de Mateo, capítulo 23. Y en esta oportunidad, como estoy seguro que lo han notado en sus hojas, estaremos finalizando, hermanos, el capítulo 23 de Mateo. Vamos a leer del versículo 29 hasta el versículo 39. Dice la palabra de nuestro Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también ustedes también llenan la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, porque nos permites en tu infinita gracia y misericordia despertar un día más, Señor. Nos permite, Señor, reunirnos como iglesia, como cuerpo local, y por eso te damos gracias. Ya nos diste la oportunidad de cantarte, alabarte, honrarte, Señor. Ahora oramos, Señor, para que nos ayudes a disponer nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, como tierra fértil. Que haga tu palabra, Señor, ese efecto en nuestros corazones. Que sea tu palabra, Señor, quitando cualquier pensamiento erróneo conforme a lo que estaremos aprendiendo, y que sea tu palabra, Señor, acomodando las prioridades en nuestra vida de lo que se espera de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor, y quita cualquier distracción que pueda estar en nuestra mente. Y confiamos, Señor, en que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Como ya lo mencioné y como ya lo hemos notado, hemos llegado al final del juicio pronunciado por nuestro Señor Jesús. Esta última razón de juicio, hermanos, tiene que ver principalmente con el trato que el pueblo judío ha dado a los siervos enviados por Dios a lo largo de la historia. En esta última razón pronunciada de juicio, hermanos, también vemos la descripción más severa que nuestro Señor Jesucristo presenta sobre los escribas y fariseos. En todos estos textos que leímos, en los cuales aprenderemos en esta oportunidad, hermanos, lo estaremos aprendiendo principalmente en dos divisiones. La primera tiene que ver con la descripción final presentada de estos fariseos por nuestro Señor Jesús, y la segunda tiene que ver con la razón del juicio. Como lo hemos visto por todo el capítulo 23, lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es dándoles de una manera detallada la razón del por qué el juicio viene sobre sus vidas. Hemos aprendido de una manera repetida, hermanos, de que si estas razones de las cuales hemos aprendido hasta el día de hoy fueron razones de juicio para ellos en aquel entonces, siguen siendo razones de juicio para nosotros. Entonces, cuando vemos estos detalles, sería error por parte nuestra que solamente lo veamos como un acontecimiento en el pasado y que no intentemos ver la aplicación que esto tiene para cada uno de nosotros. Con eso en mente, hermanos, quiero que veamos en primer lugar la razón final del juicio presentada por nuestro Señor Jesucristo, que como lo podemos ver en el verso 29, nos enseña, hermanos, que estos hipócritas edificaban los sepulcros de los profetas y adornaban los monumentos de los justos.
Comúnmente, hermanos, en los lugares donde los siervos de Dios fueron sepultados, el pueblo judío levantaba monumentos para venerar al difunto. En el libro de Hechos, capítulo 2, podemos ver un ejemplo, hermanos, de cómo se relata en el libro de Hechos de que ellos hasta ese entonces tenían marcado el lugar donde fue sepultado el rey David. Dice el versículo 29 del capítulo 2, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Este es solamente uno de los ejemplos que vemos registrados en la Biblia. Hay muchos otros ejemplos que no necesariamente se encuentran registrados en la palabra, pero que históricamente sabemos, hermanos, que el pueblo judío, como de costumbre, levantaban monumentos para estos difuntos. De hecho, hermanos, uno de los acontecimientos que resalta es el caso de Moisés. Moisés, hermanos, siendo la persona a quien Dios entregó su ley, la Biblia nos enseña, hermanos, que es una persona cuyo cuerpo no fue dejado en esta tierra. La palabra de Dios no nos da de una manera detallada el por qué es que el cuerpo de Moisés no fue dejado en la tierra, pero al ver los detalles de Mateo capítulo 23, no está fuera de lugar concluir, hermanos, que por lo menos una de las razones por lo cual el cuerpo de Moisés no fue dejado en tierra es porque a lo largo de la historia del pueblo de Israel podemos ver su idolatría. Si el cuerpo de Moisés estuviese presente hasta el día de hoy, le continuasen idolatrando. La Biblia no nos da, una vez más, hermano, la razón del por qué el cuerpo de Moisés no fue dejado, pero sí podemos ver en el libro de Judas de que el acontecimiento que se llevó a cabo por el cuerpo de Moisés nos da a entender de que fue una razón verdaderamente importante. Dice Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Podemos ver un conflicto entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, en estos fariseos hipócritas, la razón presentada por Jesús, hermanos, no es necesariamente por el hecho de que ellos hubiesen levantado esos monumentos para estas personas que habían partido ya con el Señor. La razón del juicio, hermanos, es porque estos fariseos, escribas hipócritas, pensaban que a estos siervos de Dios los asesinaron sus antepasados y que si ellos hubiesen estado presentes en el tiempo de sus antepasados, ellos hubiesen obrado de una manera distinta. Es decir, ellos no hubiesen asesinado a los profetas enviados por Dios. Pero al conocer la historia, hermanos, sabemos que es completamente erróneo, porque irónicamente estas mismas personas que dicen que hubiesen actuado de una manera diferente en los tiempos de sus antepasados, son las mismas personas que están a punto de crucificar a nuestro Señor Jesús. De hecho, es precisamente por esa razón que es como si fue la última gota que derramó el vaso. Y es por eso, hermanos, en parte que vemos la descripción más severa presentada por nuestro Señor Jesús. Vean lo que dice el verso 29 al 32 en la versión lenguaje actual. Dice la palabra de Dios, pobrecitos de ustedes, qué mal les va a ir, hipócritas. Construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Dicen que si hubieran vivido en aquel tiempo, no habrían estado de acuerdo con los que mataron a los profetas, pero en realidad demuestran ser iguales a ellos. Mucha atención, versículo 32. Terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron. En el verso 32 me gusta cómo esta versión lo traduce, hermanos, porque ahí podemos ver la última razón de juicio resumida que menciona nuestro Señor Jesús. La razón de juicio, hermanos, es porque estas personas estaban a punto de terminar lo que sus antepasados comenzaron. Pero hipócritamente decían, si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiera haber sido diferente. Nosotros no lo hubiésemos matado. Pero como ya lo mencioné, están a punto de asesinar
a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ya están maquinando, ya están planeando cómo es que lo van a llevar a cabo. Específicamente podemos ver, hermanos, que ellos serían una de las razones o las personas las principales para llevar a cabo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor Jesús, hermanos, ya había advertido previamente en el libro mismo de Mateo, capítulo 21, de que iban a hacer precisamente eso con ellos. No sé si recuerdan la parábola de la cual aprendimos en Mateo capítulo 21 de los labradores malvados. En esa parábola aprendimos, hermanos, que el padre de familia envió a sus labradores a recoger los frutos. ¿Y qué fue lo que hicieron con esos siervos? A uno golpearon, a otro apedrearon y a otro mataron. Cuando el padre de familia ve lo que hicieron con los siervos que envió, envía a su propio hijo, y como nos presenta la parábola en el verso 38 de Mateo capítulo 21, dice que más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Es de ellos, hermanos, de quien Jesús está hablando. Ellos serían los culpables de la muerte del Hijo de Dios, pero hipócritamente decían: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es por eso que Jesús dice en el verso 34 de Mateo capítulo 23, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. En este versículo en particular, hermanos, nuestro Señor Jesús una vez más deja en claro que Él es Dios, pues notemos que en el verso 34 dice: yo os envío profetas. Ellos conocían perfectamente que fue Dios quien envió a Jeremías, quien envió a Ezequiel, quien envió a Isaías. Pero aquí claramente Jesús está diciendo: yo os envío. Está dejando en claro una vez más que Él es Dios. Pero notemos lo siguiente, hermanos. Cristo sabe de antemano el maltrato que sus siervos van a recibir antes de que los envíe. Pero aún con el conocimiento anticipado de lo que van a hacer con sus siervos, Cristo los envía. Jesucristo mismo les había dicho en Mateo capítulo 10, el versículo que leímos esta mañana para dar apertura al servicio. En el verso 16 Jesucristo les dijo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque, mucha atención, os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. En otras palabras, hermanos, el trato que los hijos y siervos de Dios reciben por parte del mundo no sorprende a Dios. No le toma por sorpresa. Nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe. Nuestro Dios tiene un conocimiento anticipado de lo que van a hacer con cada uno de sus siervos. Interesantemente, en ese mismo capítulo 10 de Mateo, en el verso 24, es donde Jesús les dijo: el discípulo no es más que su maestro y el siervo más que su señor. Jesús sabía, hermanos, qué es lo que harían con sus siervos. A unos matarían, a unos van a asesinar, a otros van a apedrear. Pero estos fariseos, escribas hipócritas, decían: si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de los profetas, nosotros no los hubiésemos matado. Nosotros hubiésemos obrado de una manera distinta. Interesantemente, hermanos, podemos ver que el trato del cual Jesús está hablando no se detuvo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Claramente podemos ver que después que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, este mundo, los enemigos de Dios, continúan persiguiendo y asesinando a los siervos y hijos de Dios. En el mismo libro de Hechos podemos ver, en el capítulo 12, la muerte de Jacobo. En el capítulo 5 de Hechos podemos ver que Pedro y Juan son azotados. En el mismo libro de Hechos, capítulo 7, podemos ver cómo apedrean a Esteban hasta matarlo. Queridos hermanos, una realidad que encontramos en estos textos es el trato que los siervos de Dios han recibido
están recibiendo y recibirán hasta que Cristo venga por su iglesia. Este trato de los enemigos de Dios en contra del pueblo de Dios no se detendrá. De hecho, hermanos, es precisamente lo que vemos en el verso 35 de Mateo 23, cuando dice la palabra que desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Lo que nos está presentando, hermanos, es que de principio a fin es el trato que el pueblo de Dios ha recibido. Vean lo que dice el verso 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, como dice a continuación, a quien matasteis entre el templo y el altar. El primer mártir registrado en la Biblia, hermanos, es Abel. Lo asesinó su propio hermano, Caín. El último registrado en el Antiguo Testamento fue Zacarías, el hijo de Berequías. Tal como lo relata, acompáñenme para allá rápidamente, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Dice la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiadá, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Mucha atención al versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Ahora, aquí puede haber una confusión, hermanos, que es necesario aclarar. Acabo de mencionar que lo que Jesús menciona en el versículo 35 es el principio del primer mártir en el antiguo pacto y el último. Pero la confusión viene que nosotros sabemos claramente que nuestra Biblia, el último libro no es Segunda de Crónicas, es Malaquías. ¿Qué sucedió ahí? Las personas que estuvieron tomando la clase de introducción a la Biblia recordarán que la Biblia judía, hermanos, tiene los mismos libros que nosotros encontramos en la Reina Valera 1960 en el Antiguo Testamento, pero no están en el mismo orden en que nosotros la tenemos. La Biblia judía, hermanos, está organizada de tal manera que Segunda de Crónicas es el último libro en el Antiguo Testamento. Lo que Jesús está dando a entender, hermanos, es que de principio a fin los enemigos de Dios han dado ese trato a sus siervos. Los han perseguido, los han matado, los han apedreado. Pero esto no se limita en el antiguo pacto, porque claramente podemos ver qué es lo que acaban o lo que van a hacer con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que hacen con los apóstoles en un tiempo futuro de este punto de vista. Y sabemos que incluso, hermanos, hoy en día personas enviadas por Dios siguen siendo asesinadas. Interesantemente, hermanos, muchos cristianos hoy en día, mucha atención, hermanos, muchos cristianos hoy en día están siendo apedreados, están siendo asesinados por el mismo pueblo de Israel. Y la gente le sigue llamando el pueblo de Dios. O sea, ¿el pueblo de Dios está matando al pueblo de Dios? Esto, hermanos, se expande en realidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esto nos muestra una realidad que cada uno de nosotros debemos de entender. Queridos hermanos, no esperemos ser respetados, no esperemos ser aceptados por el mismo mundo que crucificó a nuestro Señor. Nosotros vamos a recibir el mismo trato que los profetas, que nuestro Señor Jesucristo y que los apóstoles recibieron. No esperemos, hermanos, que el mundo nos acepte. No esperemos que el mundo vaya a estar de acuerdo con el mensaje que nosotros predicamos. Este mal, si lo queremos ver de ese punto de vista, esta persecución, este rechazo, hermanos, es desde el principio hasta el final. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo terminará de ser perseguida, hermanos, cuando Cristo venga por ella. Mientras eso no suceda, hermano, hermana, no pienses equivocadamente que este mundo te va a aceptar, que este mundo te va a abrazar,
que este mundo le vas a agradar? Si nosotros representamos a Cristo como Cristo espera que lo hagamos, hermanos, vamos a recibir el mismo trato que Jesucristo recibió. Claramente Jesucristo no fue aceptado por estas personas. Ahora, lo que Jesús menciona en el verso 36 sí tiene una aplicación directa para ellos. Y a ellos me refiero al pueblo de Israel. Pues dice la palabra en el verso 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de un juicio particular por la misma persecución y por los mismos asesinatos llevados a cabo por los israelitas. Comenta David Burr al respecto. La referencia sin duda es a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y la consecuente desarticulación de los judíos como nación durante 19 siglos. El juicio de Dios, hermanos, vino sobre los israelitas. Ahora, habiendo visto, hermanos, la última razón de juicio presentada por nuestro Señor Jesús, ahora quiero que veamos brevemente, hermanos, la descripción final que nuestro Señor Jesús presenta de estas personas. En el verso 29 claramente los llama una vez más hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Pero al final, hermanos, en el verso más adelante podemos ver que Jesús también los describe como serpientes y generación de víboras. En el versículo 33 hace una pregunta retórica: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Queridos hermanos, el juicio de Dios había sido pronunciado por estas personas hipócritas que en vez de ser hijos de Dios realmente eran unas serpientes y generación de víboras. Palabras muy similares a las que usó Juan el Bautista cuando comenzó su ministerio. Juan el Bautista dice la palabra que al ver a los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Interesantemente, hermanos, el mismo Juan el Bautista que pronunció estas palabras, ¿cómo terminó? Le cortaron la cabeza. Hermanos, ese es el trato que los hijos de Dios, que los siervos de Dios han recibido y continuarán recibiendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Por eso Jesús les hace la pregunta: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Sus comportamientos lo que manifiesta es verdaderamente quiénes son ustedes. Es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes no son hijos de Dios. Su padre es el diablo, que es la misma serpiente antigua. Y como ella es la serpiente antigua, ustedes son igual de víboras. Es lo que Jesús les está diciendo. Ahora nosotros nos podemos preguntar: ¿qué aplicación tiene esto para mí? Seguramente podemos pensar en nuestro corazón: yo jamás cometería tal agravio de matar a una persona. Yo jamás llevaría a cabo el asesinato de un hijo de Dios. Y posiblemente tengamos la razón, hermanos, pero hay una aplicación más común y general que cada uno de nosotros debemos de notar. Porque estas personas, hermanos, de las cuales Jesús está descubriendo, son personas que estaban de acuerdo, hermanos, con las exhortaciones llevadas a cabo por el profeta Jeremías. Estas personas estaban de acuerdo con la manera en que Ezequiel exhortó al pueblo. Estas personas hipócritamente estaban de acuerdo con la manera que el profeta Natán resaltó el pecado de David. Pero notemos lo siguiente: ahora Jesús está haciendo exactamente lo mismo con ellos y a ella no les está gustando. ¿Qué aplicación tiene esto para nosotros, hermanos? Nosotros podríamos estar haciendo exactamente lo mismo, en el sentido de que vemos los relatos bíblicos y podemos ver incluso el mismo del cual aprendemos el día de hoy y pensar: qué bueno que Jesús les dijo sus verdades. Podemos ver las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, la carta a los Corintios o las cartas a los Corintios, exhortación tras exhortación, y podríamos decir: qué bueno que Pablo les dijo sus verdades. Podemos ver las exhortaciones por el apóstol Pedro y decir: qué bueno que Pedro les dijo en qué estaban flaqueando. Estamos de acuerdo con el trato que ellos llevaron a cabo con aquellas personas que no caminaban conforme a lo que Dios espera en aquel entonces. Pero cuando un siervo de Dios en el tiempo de nosotros nos lo predica y lo hace personal, ahí sí ya no nos gusta. Incluso podemos hasta guardar resentimiento con el predicador.
hipócritamente pensamos, si yo estuviese en los tiempos de Pablo, si yo estuviese en los tiempos de Pedro, oh, qué glorioso haber escuchado un sermón por parte de Jesús. Hermanos, yo les hago una pregunta y quiero que pensemos por un momento. ¿Qué tipo de sermón ustedes creen, hermanos, que predicaría Jesús, que predicaría Pablo o que predicaría Pedro si la próxima semana vienen a la ciudad de Denver y visitan a las 50 congregaciones más grandes de la ciudad? Pensemos por un momento, hermanos. Porque muchas veces, equivocadamente podemos pensar, oh, qué bonito hubiese sido escuchar un sermón por parte de Jesús. Pero veamos y pongamos atención al estado espiritual de la iglesia en un contexto general, hermanos. Yo para nada creo, hermanos, que si Jesús, Pablo, Pedro o alguno de los profetas o apóstoles viniesen en este día y predicasen en una de las muchas ciudades en la ciudad de Denver, la gente estaría de acuerdo. De hecho, me atrevo a decir, hermanos, que no los dejan ni que terminen el sermón y los van a bajar del púlpito. Nos gusta y estamos de acuerdo ver las exhortaciones que estos siervos de Dios hicieron en aquel entonces. Pero cuando un siervo de Dios nos presenta el mismo mensaje y lo hacemos personal, ahí sí aparentemente tenemos problema. Ese es el problema y la hipocresía, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo está relatando. Y la propia razón de juicio, porque ellos hipócritamente decían, si nosotros hubiésemos estado en el tiempo de nuestros antepasados, no hubiésemos hecho lo que ellos hicieron. Y al mismo tiempo están planeando cómo crucificar al Hijo de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó con en el templo y que vio lo que estaban haciendo, hermanos, Jesús no llegó predicándoles amor. Jesús llegó expulsando a todas aquellas personas que en el nombre de Dios estaban haciendo un negocio dentro de su casa. Y yo creo, hermanos, que si Jesús viniese el próximo domingo y predicase en las congregaciones más grandes de Denver, es precisamente lo que haría. Expulsar a un montón de ladrones que han hecho un negocio de la casa de Dios. Si el apóstol Pablo viniese la próxima semana y predicase de la misma manera, hermanos, ténganlo por seguro que Pablo no sería bien recibido. Porque Pablo no vendría a predicarles, hermanos, cómo sacar el campeón que existe dentro de ti. Pablo no vendría a predicar cómo es que nosotros vamos a vivir la mejor vida ahora. Pablo tampoco vendría a predicar cómo es que nosotros vamos a crecer financieramente en el reino de nuestro Dios. No, hermanos. Fue el mismo Pablo que dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mucha atención, versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Queridos hermanos, ese tiempo ha llegado. Ese tiempo es ahora. La mayoría de los llamados cristianos tienen bastante comezón de oír. No quieren oír el mensaje de la cruz. No quieren oír que tanto Dios aborrece su pecado. No quieren escuchar que sin santidad nadie verá al Señor. Es mucho más conveniente, es mucho más cómodo escuchar aquel tipo de mensaje que te va a rascar el oído, como los ejemplos que acabo de presentar. Queridos hermanos, ese tipo de mensaje abunda en nuestros tiempos. Pero notemos la gran hipocresía. Que muchas personas, que es el único mismo mensaje que les gusta escuchar, hipócritamente pueden decir, oh, qué glorioso sería escuchar al apóstol Pablo predicar. Oh, cómo sería escuchar el sermón de Esteban antes de ser apedreado. Qué glorioso hubiese sido escuchar a Jesucristo en el Sermón del Monte. Ay, qué hermosa la carta de los Corintios, capítulo 13, que nos habla del amor. Hermanos, Primera de Corintios, capítulo 13, no es en un contexto positivo.
De hecho, hermanos, 1 Corintios capítulo 13 es una cachetada por parte de Dios a través de Pablo a la iglesia en Corinto. Pero nos encanta sacar la parte positiva. No queremos ver de una manera general el consejo de Dios. Pero hipócritamente podemos decir, oh, qué glorioso hubiese sido escuchar a aquellos grandes hombres, cuando aborrecemos a aquellos que predican la verdad de Dios en muchas ocasiones. El rechazo por los enemigos de Dios, hermanos, hacia los hijos y verdaderos siervos de Dios, es una realidad que se expande hasta el fin de los tiempos. Hoy en día, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo continúa siendo rechazada. En diversas partes del mundo continúa siendo apedreada y asesinada. Y hermanos, no pensemos en Corea del Norte, no pensemos en China, son realidades que están pasando allá. Pero hermanos, no nos tenemos que ir tan lejos. Muchos de los presentes son de México, al igual que yo. Hermanos, en México hay gente que se está siendo asesinada por predicar la palabra de Dios. Lo interesante es que muchas personas que los están matando, lo están haciendo en el nombre de Dios, aparentemente. Y posiblemente piensan de la misma manera. Si Jesús estuviese aquí, trataría con estos herejes. Hermanos, las mismas personas que creían equivocadamente ser el pueblo de Dios son las que han perseguido y asesinado al verdadero pueblo de Dios. En el libro de Apocalipsis, una de las iglesias, nuestro Señor Jesucristo habló en contra de aquellos que dicen ser judíos, pero verdaderamente no lo son. Y el contexto de judío, hermanos, no está hablando en un contexto religioso o no en un contexto de sangre, sino en un contexto de que podemos pensar que somos el pueblo de Dios y estar completamente equivocados. Aborrecer a Dios y a sus enviados porque simplemente no están presentando el mensaje que nosotros creemos conveniente. A consecuencia de eso, hermanos, para evitar el rechazo, para evitar las incomodidades, mucha iglesia se está quedando callada. No, pero es que mejor no hay que hablar de eso porque se va a ofender la gente. No, pero es que mejor no hay que hablar de eso porque ¿qué es lo que van a pensar de nosotros? Eso es en parte el problema de la iglesia en nuestros días. Nos preocupa demasiado qué es lo que va a pensar la gente. Y al mismo tiempo no nos está importando lo que Dios piensa de nosotros. Queridos hermanos, nuestra labor no lo olvidemos. Nuestra labor es predicar las verdades del Evangelio, no cambiarlas, no ajustarlas de acuerdo a la sociedad podrida en la cual nos encontramos. El apóstol Pablo decía en la segunda carta, capítulo 2, versículo 17 a los Corintios, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Cuál fue el precio que Pablo tuvo que pagar por hablar la verdad de Cristo? Le cortaron la cabeza. ¿Usted se imagina, hermanos, uno de los típicos predicadores de nuestros tiempos que intentase evangelizar al apóstol Pablo o al apóstol Pedro y que se acercasen con ellos? Pablo, Dios tiene un gran propósito para tu vida. Que Pablo le dijera, oh, qué bueno, ¿cuál es ese? Te van a cortar la cabeza. Pedro, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Te van a crucificar de cabeza. Esteban, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Te van a apedrear hasta matarte. Pero ¿por qué ese mensaje es tan popular en nuestros días? Porque a esos oídos con comezón les encanta. Seamos sinceros, hermanos. Es un mensaje popular. ¿A quién no le gusta, hermanos, saber que si me encuentro en problemas, Cristo va a traer esa solución a todos mis problemas? ¿Tienes problemas financieros? No te preocupes. Dios te los va a quitar.
¿Tienes problemas en tu familia? No te preocupes, Dios te los va a quitar. Eso es una mentira, hermanos. Jesucristo mismo dijo: yo vine a traer división entre sus propias familias. El hijo aborrecerá al padre y el padre al hijo. Jesucristo jamás, ni ninguno de los apóstoles predicaron un mensaje que alimentase nuestro egocentrismo. Ellos jamás vinieron con un mensaje: ven a Cristo porque Cristo te va a dar lo que tu corazón desea. Fue precisamente todo lo contrario. Aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, muere a tu voluntad, muere a tus deseos y vive para Cristo. Eso es difícil de escuchar. Por eso, hermanos, es tan lamentable que mucha persona que piensa estar en Cristo está completamente engañada. Y es por eso, hermanos, de que la verdadera iglesia está separada, dividida de la falsa iglesia. Porque muchos de nosotros podríamos pensar: oh, pero es que ¿por qué la iglesia está tan dividida? ¿Por qué no nos juntamos todas las iglesias de Denver y hacemos un proyecto bien bueno evangelístico? Hermanos, no hay ningún tipo de unión con la verdad y la mentira. El pastor John MacArthur acertadamente dijo: la división es dolorosa y terrible, pero es mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira. No podemos ser partícipes de la mentira que se está predicando a nuestro alrededor, que lo único que hace es rascar el oído de la gente. Necesitamos predicar las palabras de nuestro Dios, hermanos. ¿Van a ser ofensivas para la gente? Claro que sí. ¿La gente nos va a aborrecer por eso? Claro que sí. De hecho, hermanos, si algo nos asegura la palabra de Dios, es precisamente eso. Dios jamás, hermanos, nos asegura una comodidad terrenalmente hablando. Jesús te asegura aflicción. Jesús te asegura persecución. Es por eso necesario, hermanos, que cuando una persona decide seguir a Cristo, lo debe hacer con la información correcta, que pueda ver el costo a pagar. Que posiblemente vamos a perder amistades, vamos a perder familiares, hermanos. Hay un costo a pagar. Pero eso no es razón para que nosotros temamos. La verdadera iglesia será perseguida así como su Señor fue perseguido. La verdadera iglesia tendrá aflicción en este mundo, así como su Señor tuvo aflicción. Jesucristo dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que antes de que nosotros pensemos, hermanos, en lo glorioso que hubiese sido escuchar un sermón por parte de Pablo, un sermón por parte de nuestro Señor Jesús, un sermón por parte del apóstol Juan, pensemos por un momento, hermanos, de qué manera reaccionamos cuando Dios, a través de sus siervos en el tiempo presente, resalta nuestra vida pecaminosa. Aparentemente estábamos muy cómodos al ver los relatos cuando fue resaltada en los antepasados. Pero cuando ya se hace personal, ahí sí tenemos problema. Queridos hermanos, esa es la misma hipocresía por la cual Jesucristo denunció juicio sobre estos fariseos y escribas. Si nosotros estuviésemos en el tiempo de nuestros antepasados, no hubiésemos matado a los profetas. Hipócritas, están a punto de asesinar a nuestro Señor Jesucristo. La gente continúa obrando de la misma manera. Así llegamos al lamento final de este capítulo expresado por nuestro Señor. Este lamento, como lo podemos ver, hermanos, fue precisamente por el trato que los siervos de Dios recibieron por el pueblo de Israel. En este lamento, queridos hermanos, quiero por favor que cada uno de nosotros notemos el dolor
en nuestro Señor Jesucristo al expresar tales palabras. En este lamento, queridos hermanos, encontramos tristeza en el corazón de nuestro Señor. Dice el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En el paralelo que encontramos en Lucas podemos ver que cuando nuestro Señor Jesucristo llega y ve a la ciudad, nuestro Señor Jesucristo lloró, hermanos. Dice Lucas 19:14, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesucristo llora por la catástrofe que está a punto de caer sobre esta ciudad de Jerusalén, por el juicio que está a punto de ser derramada sobre ella. A la vez, hermanos, no olvidemos que nuestro Dios no se complace o desea la muerte del impío. La palabra de Dios nos enseña en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Nuestro Dios, hermanos, no quiere la muerte del impío, pero como lo podemos ver aquí, el pueblo de Israel no quería que ver nada con Dios. No quería nada que ver con Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Le rechazaron de la misma manera que sus antepasados rechazaron a los siervos profetas enviados por Dios. En otras palabras, queridos hermanos, Jesucristo recibió el mismo trato que recibió Ezequiel. Jesucristo recibió el mismo trato que recibió Jeremías. Dios le dijo a Jeremías, ve a predicar a este pueblo y te anticipo, no te van a escuchar, pero ve y predícales. Por eso vemos en el libro de Lamentaciones, hermanos, que el profeta lloraba, como Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en la compasión de nuestro Señor, Él quería ofrecerles protección. Así como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero ellos no quisieron. Un pueblo apóstata que en vez de recibir a los a los siervos del pueblo de Dios, los asesina. Pero notemos que a la vez está demasiado cómodo con su hipocresía. A consecuencia de eso, dice nuestro Dios, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es importante resaltar, hermanos, que para este entonces el pueblo de Israel ya ha recibido muchos juicios por parte de Dios. Podemos ver cómo fueron entregados a los babilonios, cómo fueron entregados a los asirios, como relata el libro de Isaías, a un pueblo que te va a hablar y no les vas a entender. Te van a hablar en un idioma completamente diferente. Ese es el juicio que Dios trae sobre tu vida. Pero ahora Jesús les da a entender, hermanos, que el juicio que ellos recibieron previamente se va a repetir, pero a una escala mayor, a una escala diferente. Su ciudad será destruida y su templo será destruido. El templo no solo quedaría en ruinas, hermanos, sino que dejaría de ser la morada de Dios. Dios ya no estaría en ese templo, hermanos. Y tal como Jesucristo lo dijo, sucedió. En el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Y aunque esa destrucción del templo fue física y literal, hermanos, a la vez es una personificación del estado espiritual de este pueblo rebelde. Jesús termina el relato de esta profecía, o el relato de este versículo, hermanos, con una profecía que es elaborada en los próximos 2 capítulos de Mateo 24 y 25, que si Dios lo permite lo estaremos viendo en las próximas semanas, porque ahora entramos a la sección escatológica del libro de Mateo. Pero tal como lo podemos ver, todo lo que Jesucristo les dijo se cumplió al pie de la letra. Sería verdaderamente lamentable que nosotros partamos de esta oportunidad, hermanos, simplemente viendo los acontecimientos como lo que le pasó a aquel pueblo rebelde. Lo que le pasó a aquel pueblo hipócrita.
sin antes hacer un análisis a la luz de la Escritura de cómo es que nuestra vida se encuentra delante de Dios. ¿Cuáles son las expectativas que nosotros tenemos por parte de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Él? Lamentablemente, hermanos, mucha gente se frustra con Dios porque esperan recibir algo que Dios jamás les prometió. ¿Pero por qué? Porque no soportan la sana doctrina. Porque tienen demasiada comezón de oír. Quieren escuchar un mensaje que no les incite a abandonar su pecado. Que no les diga que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, hermana, ¿cuál es el trato que tú esperas recibir de este mundo? No, hermano, pero es que yo soy cristiano y por lo tanto la gente me debe de amar como yo amo a Dios. Hermano, si tú verdaderamente reflejas a Cristo, la gente te va a aborrecer. La gente te va a odiar. La gente no quiere nada que ver contigo. Porque es el mismo trato que nuestro Señor Jesucristo recibió. Dos puntos que me gustaría resaltar para concluir este mensaje. El primero, los hijos de Dios, los siervos de Dios no son mayores que su Señor. Por lo tanto, no podemos esperar recibir un trato diferente al que nuestro Señor Jesucristo recibió, al que los profetas recibieron, al que los apóstoles recibieron. Seremos rechazados, hermanos. Si Dios lo permite, seremos perseguidos. Nada de eso nos debe de sorprender, porque Jesucristo lo habló desde hace mucho tiempo. De hecho, hermanos, más bien pregúntate si en el caso tuyo el mundo te acepta demasiado. Eso debería de ser más bien una preocupación, porque si el mundo te acepta es porque ni está haciendo luz en medio de las tinieblas, ni está haciendo la sal de la tierra. El mundo acepta a los suyos, hermanos. Hay una enemistad que la Biblia nos revela entre los hijos de Dios y los habitantes de este mundo. Por lo tanto, si el mundo te acepta, pregúntate si verdaderamente estás reflejando a Cristo como Él espera de ti. Lo segundo que me gustaría compartir, hermanos, para concluir, es que en el lamento expresado por nuestro Señor Jesucristo por este pueblo, nos da a entender de una manera breve el corazón de nuestro Dios. Y eso es, hermanos, de que Dios no se complace con la muerte del impío. Lamentablemente, el impío no quiere nada que ver con Dios. No nos equivoquemos a pensar, hermanos, que el arrepentimiento genuino del impío será generado por cómo nosotros presentamos el mensaje. Porque eso es una equivocación. Solo Dios, hermanos, puede hacer ese llamado interno en el espíritu de cada persona. Pero el llamado externo sí fue entregado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano, hermana, predica el evangelio. La gente te va a rechazar. La gente te va a aborrecer. No te preocupes tanto por el trato que vas a recibir. No te preocupes tanto por el resultado, porque, hermanos, eso está fuera de nuestro control. Lo único que Dios espera de nosotros es predicar la palabra. Al nosotros hacer eso, hermanos, estamos continuando con la misma labor por la cual muchos profetas, apóstoles y siervos de Dios fueron asesinados a lo largo de la historia. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a predicar el mismo mensaje por el cual ellos fueron asesinados. A la vez, hermanos, tengamos en claro que nuestra labor no es en vano. Hay una cosecha allá afuera para nuestro Dios. Y téngalo por seguro que el Dios soberano, a través de estos instrumentos de barro, va a cosechar hasta la última alma que Él determine. No quedará ninguna fuera del plan de nuestro Dios, hermanos.
Pero Dios nos ha dado a nosotros, su iglesia, su pueblo, el gran privilegio de predicar el evangelio. Mateo capítulo 22, versículo 14 nos enseña: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ese llamado público a través de nosotros, hermanos, se debe de llevar a todos. Son muchos los llamados, pero de esos muchos son pocos escogidos. Eso no nos corresponde a nosotros, saber quién y quién no. Predica la palabra. No cambies el mensaje. Sin importar, amigo, amiga, hermano, hermana, cuál sea la reacción de la gente que te está escuchando. No cometamos el grave error de cambiar el mensaje para que sea aceptado por la gente. Oh, hermano, pero es que si predicamos acerca de las bendiciones de Dios solamente, posiblemente más gente viene a la iglesia y posiblemente hasta juntamos para comprar el templo más rápido. ¿Qué importa, hermanos? Si nos reunimos en el parque, nos reunimos en el parque, pero no podemos cambiar la palabra de Dios. Porque son muchos los llamados, pocos. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra, Dios. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y tu palabra hará el efecto por el cual es enviada. Tu palabra nos enseña, Dios, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lamentablemente, Dios, muchas personas que nosotros amamos te van a rechazar, Dios. Solo oro, Señor, para que la misma compasión que se encontró en Jesucristo en aquel entonces, cuando se lamentaba por aquella ciudad que él quería proteger como la gallina protege a sus polluelos y no quiso. Existe ese mismo sentir en tu iglesia, Señor. Pon ese amor por las almas perdidas en nuestros corazones, Señor. No permitas que perdamos el tiempo, Señor, con cosas que no importan. Ayúdanos a llevar la función que nos has encomendado, otorgado, Señor. Pues sabemos, Señor, que todo aquel que te rechace, Señor, será partícipe del juicio eterno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, Señor. Para las personas que se encuentran en ese lugar de tormento, ya no hay segundas oportunidades, Señor. Pero para las personas que nos rodean, para las personas con las cuales convivimos día a día, sí hay una oportunidad, Señor. Pon ese deseo, Señor. Pon un corazón evangelístico en tu iglesia, Señor. Para que hablemos tu verdad, Señor. Advirtamos a este mundo que el juicio de Dios viene. Pero que ese mismo Dios que va a derramar su juicio es un Dios que es misericordioso, es un Dios que perdona. Y que aquel que se arrepienta y confía en Jesucristo para el perdón de sus pecados será salvo, Señor. Ayúdanos, Señor, y pon ese sentir en nuestro corazón, Señor. No permitas que perdamos el tiempo, Señor, con cosas que no importan, sino pon ese deseo
en cada uno de nosotros. Confiamos, Señor, que nosotros hacemos la parte externa, Señor, pero tu Espíritu Santo, Señor, llevará el cumplimiento en lo interno, algo que ninguno de nosotros podemos controlar. Sabemos, Señor, que en tu tiempo, Señor, tu obra está completa. Delante de ti, Señor, tú ya ves a ese pueblo, Señor, de toda lengua, de toda nación, que ha sido rociada por la sangre del Cordero, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para cumplir ese propósito, Señor, por el tiempo que a ti te plazca tenernos en esta tierra. Todo esto te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.